Hemos estado hablando de la importante imbricación entre el lenguaje y la experiencia corporal, pero no todas las personas tienen las mismas experiencias corporales. Y estaba pensando, por ejemplo, en los deportistas, que son personas que moldean su cuerpo o partes de su cuerpo de maneras muy específicas. ¿Tiene esto alguna significación en la manera en que estas personas pueden procesar, entender el lenguaje? Es una gran pregunta y quiero hacer una matización importante. Los deportistas moldean su cuerpo, obviamente, cambia físicamente, la plasticidad muscular, por así decirlo, se altera, su estructura ósea, etcétera, pero también moldean su cerebro. Es decir, también hay un efecto de plasticidad cerebral que no se ve a simple vista, pero también está ahí. Porque de modo general el cerebro humano tiene plasticidad. Cada vez que recibimos algún tipo de experiencia se producen pequeños cambios estructurales en el cerebro. El cerebro no es estático, sino que está modificándose continuamente en función de la experiencia. Muchos de esos cambios son temporales, son fugaces, ¿no? Una frase que acabo de escuchar, un anuncio que he visto en la calle, produce un pequeño cambio estructural, pero de escasa persistencia en el tiempo. Pero si hubiese algún tipo de entrenamiento intensivo sobre cualquier actividad posible, los cambios plásticos en el cerebro son más permanentes, son más visibles, incluso más visibles mediante neuroimagen, y más permanentes, ¿no? Se hizo un estudio sobre los taxistas de Londres, y claro, los taxistas de Londres pues, están continuamente entrenándose en la orientación espacial, en la navegación a través de un espacio complejo como son las calles de Londres, y más en una época en que todavía no había navegadores. Y cuando se analizó sus cerebros estructuralmente, se observó que ciertas áreas que tenían que ver con la representación del espacio, como por ejemplo el hipocampo y áreas parahipocampales, estaban hipertrofiadas, eran más grandes que en las personas que no tenían esta experiencia. Eso es un ejemplo de cómo un entrenamiento persistente, repetitivo, cambia las cosas. Y en los atletas, seguramente, aparte de los cambios musculares que son visibles, habrá algún tipo de cambio estructural de este tipo. Pasa en los atletas, pasa en los músicos, pasa, como bien decías, en cualquier persona que se someta a periodos sistemáticos de entrenamiento, ¿no? En el caso de los músicos, por ejemplo, ¿sí? Hay estudios clásicos también que han mostrado que, por ejemplo, si uno ve el volumen, la cantidad de sustancia gris, ¿sí? De aquellas porciones de la corteza motora que se especializa en el movimiento de la mano, y uno compara, por ejemplo, el volumen de esas regiones entre una persona que es un violinista profesional versus alguien que no lo es, va a encontrar que esas regiones están hipertrofiadas en el violinista, ¿no? Y asimismo hay estudios que han mostrado que en distintos atletas, regiones que tienen que ver no solamente con el movimiento corporal, sino también con la percepción de acciones, la observación de acciones, la anticipación de acciones, están particularmente desarrolladas. Volviendo al caso del lenguaje, hay algo muy interesante que hay estudios que han mostrado que, por ejemplo, jugadores profesionales de hockey o de vóley, si uno evalúa la eficiencia, la velocidad con que procesan distintas palabras, se va a encontrar con que estos atletas profesionales que dedican buena parte de su faena cotidiana a su disciplina, a su especialidad, procesan los verbos específicos de la especialidad más eficientemente, con más velocidad, lo cual es evidencia, por lo menos indirecta, de que la experiencia corporal, en este caso atlética, podría impactar también en la forma que se procesa el lenguaje, en este caso ciertos campos léxico-semánticos. Sin embargo, Adolfo o Manolo, no podemos estar seguros de que sea estas experiencias corporales las que realmente moldean estos cambios, porque estaba pensando mientras Adolfo hacía su exposición que los jugadores de hockey, por ejemplo, están expuestos, es decir, utilizan en su día a día muchas veces palabras como salta, corre, dispara. Esta mayor accesibilidad, esta mayor exposición a las palabras, ¿no podría explicar estos efectos? ¿Cómo podemos estar seguros de que se deben a la experiencia corporal y no a la mera repetición? Una pregunta muy interesante y muy científica, ¿no? Porque se trata de disociar factores, es decir, ¿son los cambios estructurales plásticos debidos al entrenamiento que ocurren directamente en las áreas motoras de organización de la conducta deportiva las que cambian el uso del lenguaje o alteran el uso del lenguaje de acción en particular? ¿O
es el propio uso del lenguaje, porque hay más experiencia lingüística también en ese dominio particular de verbos de acción, ¿no? Entonces, se me ocurre un estudio muy reciente que he leído en la revista Science, una revista científica muy prestigiosa, en que esos dos factores se disocian, ¿no? Se disocian viendo que el entrenamiento del lenguaje afecta a la acción y el entrenamiento de la acción afecta al lenguaje. El estudio en concreto parte de dos tareas distintas y muy específicas, ¿no? Es un diseño muy de laboratorio. Una de las tareas es el manejo de una herramienta simple. Estamos hablando de una acción, pero no es una acción, una acción simple de un movimiento hacia un objeto o simplemente mover la mano, sino que es una acción que requiere una integración de dos piezas, ¿no? La herramienta y el objeto al que se dirige la acción instrumental. Y, por otra parte, había una tarea de lenguaje con estructuras gramaticales relativamente complejas como la oración de relativo. Las oraciones de relativo que estudiamos en la escuela son del tipo de el libro que María me prestó me gusta mucho. Hay una estructura grande que tiene insertada en medio otra, que es la oración de relativo. Entonces tenemos dos elementos relativamente complejos, una acción instrumental que requiere una articulación de movimientos de dos objetos y una estructura gramatical relativamente compleja. Bueno, primero, cuando se hizo un estudio de neuroimagen, registrando la actividad cerebral, se vio que había solapamiento cerebral, había áreas que participaban tanto en las acciones instrumentales como en las oraciones de relativo. Pero lo más notable es la segunda parte, una serie de trabajos, de experimentos en los que se entrenaba a los participantes en las acciones instrumentales solo, y luego se medía su rendimiento en la comprensión de oraciones de relativo y se observaba una mejora, es decir, una transferencia desde las acciones instrumentales a la comprensión de estructuras gramaticales complejas. Y al revés, cuando se entrenaba en estructuras gramaticales complejas, mejoraba el rendimiento de los sujetos en la acción instrumental no entrenada. Entonces, esa bidireccionalidad es muy notable, muy espectacular, y nos habla de una disociación perfecta de las dos factores, ¿no? Lo lindo de ese estudio, claro, es que hay un entrenamiento deliberado, ¿no? Y controlado. Entonces uno puede, como bien decía Manolo, disociar este posible, este factor de confusión de la frecuencia, ¿no? Y también algo lindo que surge de esto es, hemos hablado sobre estudios sobre palabras aisladas, Manolo ahora habla sobre estudios que tienen que ver con estructuras gramaticales. Nosotros tuvimos ocasión en una colaboración que hicimos con colegas en Australia, de ver el impacto del entrenamiento corporal en un nivel incluso más complejo, ¿sí? Que tiene que ver con el procesamiento discursivo. ¿Qué es lo que hicimos? Le pedimos a un conjunto de niños que escucharan un texto que tenía mucho contenido de acción, los protagonistas saltan, corren, hacen un montón de cosas con el cuerpo, y otros textos en los que los protagonistas no se mueven, ¿sí? Escuchan un texto, responden un cuestionario. Escuchan otro texto, responden un cuestionario. En el primer día rinden a un 70%, pero parejo para ambos textos, comprenden más o menos la misma cantidad. Después, durante 9 días consecutivos, les pedimos que jueguen a Nintendo Wii, digamos, ¿no? Videojuegos de inmersión corporal, donde 1 hora y media por día durante 9 días están moviendo el cuerpo, están esquivando monstruos, están bailando, están saltando, ponen su cuerpo de modo lúdico y naturalista al servicio de un entrenamiento corporal. Y el último día les damos otro texto con mucho contenido de acción y otro texto con bajo contenido de acción y evaluamos su comprensión. ¿Qué encontramos? Que este ejercicio sostenido, lúdico, de los videojuegos de inmersión corporal propiciaron una mejora en la comprensión de los textos con mucho contenido de acción. De algún modo, poner tu cuerpo en movimiento sistemático facilita la comprensión de los movimientos de los personajes en textos narrativos, lo cual acaso sea otra ilustración de los profusos vínculos que hay entre múltiples niveles lingüísticos y la experiencia corporal. Es fantástico este estudio, ¿no? Yo creo que se puede concluir fácilmente que todo lo que hagamos en la roturación plástica del cerebro repercute finalmente en el lenguaje. Es decir, y de forma independiente, es decir, no es un entrenamiento simultáneo del lenguaje más el entrenamiento corpóreo, no. El entrenamiento corpóreo en una función como puede ser, en una tarea como puede ser el juego de Nintendo, en una tarea instrumental, etcétera, tiene como efecto secundario, pero muy potente,
un cambio en las capacidades lingüísticas en ese dominio concreto de la acción.